Hola, muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, Nicolás. Buenos días, profe. Hola, Alejandra, buenos días. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la clase. 2 minuticos e iniciamos a ver si logramos el quórum requerido. Bueno, por favor, vayan alistando sus noticias. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente muy buenos días para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la clase y quisiera saber quiénes de ustedes trajeron noticia. Por favor, levanten la mano. Nadie trajo noticia. Ustedes se pierden eso, ¿no? Porque ustedes se pierden eso porque recuerden que no solamente es que estemos contextualizados e interesados en lo que pase en nuestro contexto nacional o internacional, sino que también eso les ayuda a ustedes a ganar unas décimas en la nota del corte. Profe, Señor.
Pues digamos, es que la vez pasada yo a Summer se le había preguntado que si podíamos, digamos, quienes ya leímos, volverla a leer, bueno, Claro, volver a... empezamos de cero. Empezamos de Ah, cero, empezamos de Nicolás, porque nuevo. estamos en el segundo corte. En el... Listo, profe, entonces yo puedo leer, comentar la que leí. Claro, Nicolás, claro que sí. Entonces, te escuchamos. Eh, bueno, profe, mi noticia la tomé del portal BBC en español. Nos cuentan que en Beirut, es una ciudad libanesa, ocurrió un incendio luego de que hace alrededor de un mes se había generado una explosión ahí eh, que había ya dejado más de 200 personas muertas. Entonces nos dicen que eso fue el jueves de la semana pasada, si no estoy mal, como lo decía la noticia. eh, Se produjo un incendio bastante enorme que generó decía literalmente, una columna de humo en toda la ciudad. Y se decía inicialmente que este había iniciado en un almacén de gasolina y neumáticos. Sin embargo, pues comentaba ahí la noticia que pues la gente se encontraba muy alerta, puesto que hace alrededor de un mes se había presentado una explosión en ese mismo lugar. Sin embargo, pues las autoridades de dicho país, de dicha ciudad, dijeron que no temieran y que no había riesgo de que se fuera a generar una nueva explosión ahí. Sin embargo, pues fue un incendio pues de gran impacto que hasta trabajadores y demás personas que se encontraban cerca a dicho lugar, pues tuvieron que suspender sus actividades hasta próximo aviso que pues las autoridades den. Y decían que este incendio se produjo hace alrededor después de un mes, luego de que las instalaciones del puerto de dicha ciudad hayan sufrido una explosión con alrededor de 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Y ya, profe, la noticia, la verdad, era cortica, la leí así como por encimita. Entonces, si te logré entender, porque no sé, es que te escucho muy pasito, pero lo que yo logré entenderte es que se produjo un incendio después del magno incendio que vivieron ellos, es que no te entendí. Digamos que hace como un mes nos decían ahí en la noticia, no sé si se escucha mejor, Sí, ya te escucho un poco mejor, eso parece. que hace alrededor de un mes había ocurrido una explosión en las instalaciones del puerto de la ciudad de, espérame que yo por aquí había anotado el nombre, de Beirut, que es Sí, una ciudad libanesa. sí, sí, claro, la de Entonces, las armas, ajá. que hace alrededor de un mes ocurrió una explosión allí en el puerto que había sido ocasionada por alrededor de 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Entonces ocurrió este incendio, eso fue como la semana pasada, nos decían en la noticia que el jueves, y que entonces que toda la comunidad se encontraba alerta de que fuera de pronto un nuevo intento de explosión o algo más. Ok, Eh, por lo que fue un incendio ocasionado, pues dicen que al parecer de un almacén de gasolina y neumáticos, es decir, el impacto que tuvo el incendio fue bastante pues complejo, entonces digamos no, entonces la población de allí se encontraba como muy alerta a que fuera de pronto un ataque en contra de, de la misma población, por lo que ajá, hace un mes nomás se había presentado esa explosión que le comentaba anteriormente. Y pues que claro. ahorita están suspendidas las actividades allí porque fue un incendio pues de gran impacto, entonces que tuvieron que reconstruir, pues están en el plan de reconstrucción y demás, profe.
Claro, y uno no sabe si de pronto allí hay algún catalizador que pueda volver a avivar el incendio, ¿no? Sí, señora. Muy bien. Yo les quiero Vale, compartir, profe. gracias a ti, Nicolás, les quiero compartir una noticia. A mí me va a tocar estar recordándoles con la monitora que por favor traigan noticias porque sí me parece muy desolador que no participen y con tantas cosas que están pasando en el mundo entero y por las que debemos estar preocupados porque nosotros ya vivimos en un mundo globalizado y todo lo que pase los problemas de otros se volvieron problemas nuestros y por ende vivimos ante un mundo interdependiente. Natalia tiene noticia. Perfecto, Natalia, buenos días. Buenos días, profe. Pues yo leí una noticia de esta semana, creo que es para todo el mundo realmente, que es el reloj climático, que pues en lo que consiste es que dice como cuánto tiempo queda para detener el cambio climático. Este reloj lo encendieron en Nueva York y pues lo que decía marca como el tiempo hacia atrás y tiene como la cuenta regresiva sobre el cambio climático. Entonces, pues la idea de este reloj es hacer como conciencia del tiempo de vida que le queda al planeta. Y pues la iniciativa la tomaron como en colaboración de artistas, científicos y activistas. El reloj muestra dos números. El primero es rojo y es un temporizador. Este lleva la cuenta regresiva de cuánto tiempo tomará pues como a las actuales tasas de emisiones para acabar con nuestro presupuesto de carbono. Entonces eso es como la cantidad de CO2 que aún puede liberarse a la atmósfera mientras se limita el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Entonces esta es como la fecha límite, el tiempo que queda para tomar como las decisiones decisivas y mantener el calentamiento por debajo de ese umbral. Y el segundo número está en verde y es el que registra el crecimiento del porcentaje de la energía mundial que se suministra desde fuentes renovables en la actualidad. A este número lo llaman línea verde. Pues lo que les decía, estaba instalado en Nueva York y pues donde lo instalaron antes daba la hora normal, pero entonces pues lo cambiaron como para que se tome conciencia de lo que está sucediendo. El reloj marca como la fecha límite y está fijada en 7 años, 99 días y 18 horas. La línea de vida, según la iniciativa, de alcanzar el 100% antes de la fecha fijada como límite. La línea de vida se ubica en el 27,74%. Y pues digamos que la iniciativa se dio gracias a la activista Greta Thunberg, pues que a ella le diseñaron como el primer reloj climático como pequeño para que lo pudiera llevar a todas partes. Y la idea de este reloj climático es que se pueda como llevar a cualquier parte del mundo, cualquier país, ciudad, escuela, como para que se empiecen a tomar decisiones reales para detener este cambio. Y ya. Qué noticia tan interesante, Natalia, no lo sabía, pero muy simbólico, muy significativo lo que cuentas. Y también es un mecanismo de presión para todos nosotros, precisamente para que empecemos desde ya, como tú dices, con esa conciencia ambiental. Gracias, Natalia, muy bien. Bueno, y yo les tengo acá una noticia. Esta semana se reunió las Naciones Unidas en su 75ª cumbre y entonces, pues me parece esto de toda la importancia del caso, dice, es una noticia relacionada con Trump y China, donde Trump le pide a la ONU que haga rendir cuentas a China por infectar al mundo con el coronavirus. Los presidentes de Estados Unidos y China exhiben su duro pulso por el liderazgo global en un encuentro virtual marcado por la pandemia. La Asamblea de las Naciones Unidas ha exhibido este martes el duro pulso que libran Estados Unidos y China y ha mostrado una imagen insólita de la política exterior, una disposición peculiar del tablero de ajedrez diplomático. El líder del mundo libre aconsejando a los países
que priorizaran sus intereses individuales y el jefe de un régimen autoritario como el de Kim, alertando contra el proteccionismo. En una cumbre celebrada de modo virtual por la pandemia, Donald Trump ha centrado su discurso en atacar al gobierno de Xi Jinping. Le ha acusado de haber infectado al mundo, al mentir sobre el coronavirus, y ha instado a la ONU a hacerle rendir cuentas. Xi ha replicado contra la estigmatización y politización de esta crisis mundial. La institución, nacida en 1945 para proteger a las generaciones venideras de un conflicto tan sangriento como el de la Segunda Guerra Mundial, celebra su gran encuentro anual en medio de una tormenta de proporciones no vistas desde entonces. La peor pandemia en un siglo ha conducido a la recesión económica más grave desde la Gran Depresión y se ha cobrado la vida ya de casi 1 millón de personas en todo el mundo. Estados Unidos acaba de tocar la barrera de los 200.000 fallecidos y a su presidente tanto esta cifra como la cita de Naciones Unidas le llegan a escasas semanas del examen de las urnas. Ante semejante escenario, este martes se ha dirigido a China con un lanzallamas. En los primeros días del virus, China prohibió los viajes, abro comillas, dentro del país, mientras permitía que los vuelos abandonaran China e infectaran al mundo, cierro comillas, ha criticado Trump. Abro comillas, el gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que está controlada por China, declararon falsamente que no había pruebas de transmisión entre humanos, ha continuado Trump. Abro comillas. Luego dijeron que las personas sin síntomas no podían contagiar, lo que también era falso. Cierro comillas. Naciones Unidas debe hacer que China rinda cuenta por sus actos, ha finalizado Trump. El discurso, grabado en video, ha durado tan solo 7 minutos, frente a las largas exposiciones de asambleas anteriores, pero bastaron para reivindicar el mensaje nacionalista con el que el presidente republicano se estrenó en esa misma institución en 2017. Este martes, además, ha invitado al resto de países a imitar su giro contra el globalismo. Abro comillas. Durante décadas, las mismas voces cansadas propusieron las mismas soluciones fallidas, buscando ambiciones globales a expensas de su propia gente. Pero solo si cuidas de tus propios ciudadanos encontrarás una base real para la cooperación. Como presidente, he rechazado los enfoques del pasado y me siento orgulloso de poner a Estados Unidos primero, tal y como ustedes deberían poner a sus países. Es lo que deberían hacer, ha señalado Trump. Una de esas viejas máximas de la diplomacia o de la política general dice que el hueco que uno deja enseguida es ocupado por otro. Y es lo que ocurre en el frente Washington-Pekín. La era de Donald Trump ha allanado el camino para que Xi Jinping intente presentarse ante el mundo como adalid de la cooperación, y la Asamblea de la ONU lo ha mostrado con claridad. Apenas unos minutos después de la intervención del estadounidense, tan solo separado por el discurso del turco Recep Tayyip Erdogan, ha llegado el turno de palabra de Xi Jinping, quien ha hecho de su discurso un canto al multilateralismo. Abro comillas. El mundo nunca va a volver al aislamiento y nadie puede cortar los lazos entre países. Cierro comillas. Ha dicho el líder del régimen chino, quien ha asegurado que su país no va a participar en ninguna guerra fría. Abro comillas, ni fría ni caliente. Cierro comillas. En referencia a los múltiples frentes abiertos con Estados Unidos en el terreno comercial, tecnológico y de defensa. Abro comillas. Los grandes países deben comportarse como grandes países. Ha llegado a decir sí en tono de regañina. Y ha instado al gobierno de Trump
sin nombrarlo, a no politizar o estigmatizar la crisis de coronavirus. El pulso entre ambos gobiernos comenzó con las críticas a las prácticas proteccionistas de China y a las acusaciones de robo de propiedad intelectual a empresas estadounidenses, asunto en el que coinciden el rival de Trump en las urnas, el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Al inicio de la pandemia, cuando parte del pueblo chino mostró sus quejas por el modo en que el régimen había ocultado el inicio de la crisis, Trump dio un espaldarazo a Xi Jinping. Sin embargo, conforme el coronavirus se extendió por Estados Unidos y crecieron también las críticas contra el presidente estadounidense por gestión de la pandemia, los cañones se dirigieron a Asia. Fue entonces cuando el republicano comenzó a hablar de virus chino y a acusar a la OMS, de la que ha decidido desvincularse, de haber actuado en conchabanza con Pekín para ocultar sus responsabilidades. Mientras varios países, entre ellos Estados Unidos y España, acusan a hackers chinos de tratar de robar información sobre la investigación de la vacuna, la meta de la que realmente depende la solución de esta crisis atroz. Trump también criticó a la comunidad internacional por hacer la vista gorda a la huella medioambiental de China y criticar su retirada del Acuerdo del Clima de París. Abro comillas. Quienes atacan el excepcional comportamiento ambiental de Estados Unidos, al mismo tiempo que ignoran la contaminación rampante en China, no están interesados en el medio ambiente, solo quieren castigar a Estados Unidos, clamó. Este es el duelo que se ha escenificado en las pantallas del cuartel general de Naciones Unidas en Nueva York, a donde solo acudieron en persona los altos cargos de la institución y los embajadores de cada país en Estados Unidos. El secretario general, el portugal Antonio Guterres, abrió la sesión el lunes pidiendo a los líderes hacer todo lo posible para evitar una nueva guerra fría. Guterres habló de vacunacionalismo para denunciar las estrategias nacionalistas o populistas en la búsqueda del remedio a la pandemia. Estamos avanzando en una dirección muy peligrosa, enfatizó. Esto fue esta semana en China, en el 75º encuentro virtual, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar con la clase. No sé aquí cómo es que tenemos que hacer, Jeffer, para compartir la diapositiva sin que tú pierdas conexión aquí con nuestro estudiante. Profe, tienes que ponerme a mí, o sea, compartes pantalla y luego me buscas y me pones como... Te escucho, no te escucho. Aló. Ahora sí, ahora sí. Debes compartir pantalla y luego me pones, o sea, como fijo, una pantalla fija, para que yo me vea junto con lo que tú estás presentando. Espérame entonces. ¿Ahí? Yo aquí te veo. Sí, así. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, en la clase pasada, muchachos, habíamos empezado a hablar sobre la violencia de mediados del siglo XIX. Y el primer hecho histórico que marca esta violencia de mediados del siglo, por supuesto, fue el Bogotazo. Hablamos sobre el Bogotazo, las consecuencias que trajo el Bogotazo con respecto a la aparición de grupos guerrilleros liberales. Posteriormente, hablamos del Frente Nacional, que fue este pacto bipartidista que da origen posteriormente al origen de otros grupos guerrilleros, y mencionamos claramente a la FARC, al ELN, al EPL,
Luego, como producto del fraude electoral del 9 de abril de 1974, surge el M-19, y posteriormente también hablamos del surgimiento de el M-19. Y hasta allí íbamos. Muy bien. Entonces, además de todo lo anterior, en los 70 surge el narcotráfico. Surge el narcotráfico y este inicia entre finales de los 70 y comienzos de los 80 con la bonanza marimbera. Se dice que la bonanza marimbera tiene lugar con la llegada al país de los cuerpos de paz del gobierno de Estados Unidos. Esos cuerpos de paz tenían el objetivo primordial de contener la expansión del comunismo en América Latina. Y paralelamente a esto, lo que se dice es que ellos trajeron la semilla de la marihuana y que el centro de producción de la misma fue la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, digamos que este es un primer momento del narcotráfico. Luego viene un segundo momento, cuando el narcotráfico evoluciona a la coca a finales de los 80 e inicios de los 90, y entonces es ahí cuando empiezan a aparecer los primeros capos de la droga, los primeros carteles de la droga. De ahí entonces el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, los distintos carteles de Cali, donde estaban los Rodríguez Orejuela, donde estaban los Ochoa. También empezamos a escuchar a Carlos Leder, y entonces toda esta estructura empieza a infiltrar todos los sectores de la sociedad colombiana. En primer lugar, pues, recordemos que Pablo Escobar se postula a la Cámara de Representantes, es elegido, está en la curul por algunos años, y posteriormente, pues empieza con mayor ahínco a recrudecer la economía ilícita de la cual era pues el gestor, trayendo consecuencias a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural y a nivel de seguridad del país. Y quiero empezar por el último. Se recrudece la violencia en el país. Recordemos que empiezan los atentados terroristas y las muertes selectivas. Atentados como el del Espectador, donde muere su director Guillermo Cano. Asesinatos como el de Luis Carlos Galán, el de Rodrigo Lara Bonilla, y otros personajes que terminan siendo el enemigo común del cartel de Medellín por empezar a denunciar la relación clara y directa entre el narcotráfico y la clase política del país. Entonces, a nivel político, pues el narcotráfico lo que deja es corrupción, infiltración de las campañas, asesina a los líderes que están en oposición a esta comercialización ilícita o economía ilícita, también el soborno a los candidatos, y si no recordemos el famoso proceso 8000 que se le hizo a Samper en su momento, y pues toda una relación funcional entre la clase política y los distintos carteles de la droga. Asimismo, en economía tenemos una alta inflación. Precisamente empiezan a entrar masivamente dólares al país, y esa entrada de dólares es a lo que se le llamó en su momento el lavado de activos. Entonces la economía se encarece. A nivel cultural, pues desafortunadamente esas estructuras mafiosas y esas dinámicas propias de los carteles quedan enquistadas en muchos sectores de la sociedad. Y también queda esa cultura del dinero fácil, del trabajo fácil. Y en los jóvenes queda toda una organización criminal denominada sicariato. De tal manera que el narcotráfico logra irrumpir fuertemente en todos los ámbitos de la sociedad colombiana.
Aquí quiero que por favor escuchemos el siguiente video, precisamente que habla sobre, o da más detalles sobre cómo se desarrolló el narcotráfico en nuestro país. Bienvenidos a la temática del narcotráfico. Comencemos con la violencia bipartidista. Profe, no se está viendo el video. Pasando luego por la violencia generada por el surgimiento de las guerrillas en los años 60. Posteriormente, en los años 70, surge este personaje del cual vamos a hablar, que es el narcotráfico, precisamente. Profe, no se está viendo nada. Es un audio. El contexto que va a dar lugar al narcotráfico es un contexto que está marcado, definido por la violencia permanente en nuestro país. Y algo muy importante de tener en cuenta es que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, esta violencia se empieza a degradar. Entonces vamos a observar, junto con el narcotráfico, secuestros masivos, terrorismo, Profe, que si no se logra escuchar bien. magnicidios, genocidios, etcétera, que es lo que va a inaugurar precisamente parte de lo que es el siglo XXI. El objetivo principal, entonces, de esta temática es mirar cuáles son aquellos factores que han determinado el surgimiento y el desarrollo y el auge del narcotráfico en Colombia y cómo ha determinado de alguna manera el impacto, cómo ha impactado en todos los aspectos de la vida de los colombianos. El narcotráfico empieza, podríamos decirlo de alguna manera, en los años finales de los 60 y principios de los 70 con la bonanza marihuana. La marihuana es la que entra principalmente en esta década de los finales de los 60 y los 70 a Colombia por la Sierra Nevada de Santa Marta. Según testimonios, según la historia cuenta que son los cuerpos de detenidos de los Estados Unidos para contener el desarrollo del comunismo en América Latina, quienes van a traer la semilla de la marihuana y se va a extender por Colombia, pero el foco de producción va a estar en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué es lo que va a hacer que se extienda los cultivos de la marihuana? Va a ser que va a ser producido por el hecho de que la producción de algodón va a tener una crisis, el algodón, y la producción de gas también va a subir. Entonces, de alguna manera se va a cubrir ese vacío económico con la producción de la marihuana. Sin embargo, la producción de la marihuana tiene sus, digámoslo así, sus lados negativos, en el sentido de que para ganar dinero, para generar producción y capital, se necesita mucho más, digámoslo así, producción. En cambio, la cocaína es más poca y genera mayor dinero. Entonces, para el transporte de la marihuana se requería mayor dinero porque pues, era más el contenido. Entonces, la bonanza marimbera va a ser uno de los protagonistas que va a iniciar el tema del narcotráfico. En segundo lugar, uno de los protagonistas claves son estos personajes que empiezan a surgir gracias a la cocaína, que ya empieza a gestar esas finales de los 70, principios de los 80. A estos personajes se les ha llamado los mágicos, y se les llama los mágicos porque de un momento a otro, sin tener nada, pasan a tenerlo todo. Haciendas, fincas, caballos, ganadería, etcétera, porque se convierten en unos personajes que van a determinar la vida del país. Como vemos en la imagen, está la hacienda Nápoles, que es una hacienda que adquirió Pablo Escobar de 3.000 hectáreas, y vemos la parte superior la venta con la cual Pablo Escobar hizo su primer transacción y su primera negociación de cocaína. Entonces, estos personajes llamados los mágicos van a tener una incidencia importante en la vida social y en la vida cultural de las poblaciones, incluso financian programas cívicos, generando procesos de corrupción masiva, incidiendo en campañas políticas, etc. Los
cárteles, de manera, ya para los años 80, en la forma, en la consolidación económica de la producción de la cocaína. El cartel de Cali y el cartel de Medellín van a ser los grandes protagonistas, con Carlos Leder, Pablo Escobar, con los Rodríguez Orejuela y con el clan de los Ochoa. Van a ser los protagonistas de esta historia del narcotráfico en Colombia. Algunos capturados y llevados a tradición, y otros dados de baja pues en un proceso pues de captura. Tranquilandia se convierte en una etapa crucial en esta época y en esta historia del narcotráfico. Tranquilandia va a ser, digámoslo así, la apoteosis de la producción de la cocaína. En 1984, el gobierno de Colombia logra detectar uno de los laboratorios más grandes, más importantes de producción de cocaína en Colombia, con alrededor de 9, 8 pistas de aterrizaje, alrededor de varios pues, laboratorios y una producción de toneladas, cantidad de toneladas de producción de cocaína. Cuando los agentes del Estado logran detectar Tranquilandia y logran detener su producción, es ahí cuando empieza a dar un terrorismo masivo por parte de los carteles como una forma de venganza respecto a este hecho. Las consecuencias del narcotráfico, en primer lugar, son la violencia, los asesinatos de personajes que van a denunciar la influencia de los carteles de la droga en la política, sobre todo. Tenemos el caso de Guillermo Cano, director del Espectador, que fue asesinado. Y también tenemos a Rodrigo Lara Bonilla, el primer asesinado después de lo que fue la detección de Tranquilandia. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que había denunciado la influencia de Pablo Escobar en la política. Entonces, la influencia del narcotráfico en la economía colombiana es muy importante tener en cuenta, porque esa influencia todo el resto del siglo XX. Tenemos una alta inflación producto de la entrada masiva de dólares, un lavado de dinero, un lavado de activos que va a implicar la compra de equipos de fútbol, como en este caso Millonarios o el Nacional con Pablo Escobar, Millonarios Gonzalo Rodríguez Gacha, si se apropia de este equipo, lavado de activos, compra de grandes haciendas, sobornos. Entonces la economía colombiana se va a ver permeada por los dineros del narcotráfico, por ejemplo, por la industria de la construcción. Estos personajes, como Pablo Escobar, van a influenciar la vida de las comunidades, fundando barrios, por ejemplo, y ganándose el afecto y la amistad de los pobladores. Entonces, las consecuencias políticas son varias, muy importantes. Primero, la corrupción, la infiltración en campañas políticas, el asesinato o genocidio de líderes políticos importantes, incluso opinadores de la prensa, muy importantes también, el soborno a candidatos presidenciales, en este caso influenciados por el cartel de Cali. Se considera que la campaña de Samper está influenciada por el cartel de Cali. Entonces tenemos ahí el proceso 8000 y otra serie de características que influencian más en la vida política. En la cultura, hay una película muy importante que recomendaría, que es Rosario Tijeras, donde se ve la influencia del narcotráfico en la vida cultural de las zonas, sobre todo más marginales, de las comunas de Medellín y otra serie de comunas de Cali, donde se empieza a gestar un conjunto de jóvenes dedicados al sicariato, que quieren ganar dinero fácil, que quieren tener un estatus de vida mucho más alto, y empiezan a adquirir unas modas y empiezan a adquirir una forma de hablar que algunos le denominan el parlache. En este caso, el narcotráfico va a incidir también en otras músicas que empiezan a escucharse con más fervor acá en el país, como los corridos, por ejemplo, como la música norteña, y de alguna manera el estatus y la forma de vida que quieren estos capos llamados patrones, y que se convierten de alguna manera en estilo de vida que va a incidir en las personas, y un modelo de vida va a ser muy importante para la transformación cultural de la sociedad colombiana. Algunas conclusiones. Tener en cuenta muy bien que el narcotráfico constituye uno de los episodios claves de la historia de Colombia, que va a transformar la vida general de la nación a nivel económico, político y cultural, y
que de alguna manera se ha penetrado en la vida de la sociedad colombiana hasta este momento, sin poder salir aún de esta situación. Una recomendación sería que empezáramos a analizar las posibilidades de solucionar este flagelo, que desde la universidad gestionemos los debates y las reflexiones para poder alcanzar salidas a esta situación. Finalmente, nuevamente, la historia, el pasado, se nos convierte acá en una de las recomendaciones más importantes para tener en cuenta, porque desde el pasado es que nosotros podemos pensar nuestro presente y analizar nuestro futuro. Gracias. Bueno, muy bien. Qué pena, ¿me confirman todos si lograron escuchar bien? Y profe, Ah, bueno. Ok. Bueno, permítanme. Muy bien, entonces aparece este actor y luego, a finales de los 70, principios de los 80, aparece el paramilitarismo. El paramilitarismo que tiene varios momentos, por decirlo también de alguna manera, como el narcotráfico. En primer lugar, pues en los años 50 aparecen los primeros paramilitares en la violencia bipartidista, el gobierno de Guillermo León Valencia. Recordemos que en este gobierno básicamente se le da licencia a la aparición de los pájaros, que eran aquellos ciudadanos y campesinos conservadores que se habían armado para hacer una ofensiva contraguerrilla, una ofensiva contraguerrilla contra los guerrilleros liberales y los guerrilleros de las FARC, que ya digamos se iban a empezar a surgir o habían surgido en su momento en el 64. Es el primer momento del paramilitarismo. Luego viene un segundo momento y es cuando los paramilitares se alían con los carteles de la droga, con el narcotráfico. Básicamente los grandes capos terminan organizando ejércitos privados con el ánimo de protegerse de los secuestros, de las extorsiones y de defender aquellos territorios que estaban dominados por la guerrilla. Esto más o menos se da entre los finales de los 70, principios de los 80, y entonces pues el paramilitarismo le sirve de brazo armado a los carteles de la droga. Recordemos que inclusive estos capos crearon un movimiento a raíz del secuestro de la hermana de Rodríguez Gacha, crean un movimiento que se llama Muerte a Secuestradores, y pues este es un movimiento donde se le declara abiertamente la guerra a los grupos guerrilleros con el apoyo del paramilitarismo. Luego viene un tercer momento, que esto ya es en los 90, cuando el paramilitarismo se vuelve ejército privado de algunos ganaderos y agroindustriales del país. Entonces, básicamente, pues, se dice, o la justificación de este sector de la sociedad, es que como ellos no contaban con la presencia del Estado, pues que les tocaba armarse y también, por supuesto, blindarse de cualquier extorsión, de boleteos, de secuestros, de asesinatos. Y también paralelamente empieza a haber un asesinato selectivo de aquellas personas que se consideraban auxiliadores de la guerrilla. Por eso que encontramos un desplazamiento masivo en el país. Se hablaba de 8 millones de campesinos quienes habían dejado sus tierras precisamente por estos señalamientos y preservando su vida. Asesinan también a muchos líderes sindicales, defensores de derechos humanos, algunos jóvenes que tenían movimientos estudiantiles y demás. Se empieza también aquí a recrudecer fuertemente la violencia y a ser extensiva a otros sectores de la sociedad. Entonces, básicamente en su organización interna también han tenido como unos momentos claros ahí, o claves. En los 80 surgen como las Autodefensas Unidas de Colombia,
Después, en el 94, como tenían una presencia tan fuerte en Córdoba, entonces se transforman las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. En el 97 vuelven a ser Autodefensas Unidas de Colombia, pero ya, por supuesto, con un objetivo muy claro, y es hacer presencia en todo el país. De hecho, ya por estos años, se empieza a estrechar el vínculo entre políticos y paramilitares, llegándose a decir inclusive en su momento que tenían cooptado el 30% del Congreso. Pues el objetivo básicamente de tener cooptado la parte política es también un tema de legalizar aquellas tierras que habían sido usurpadas y habían sido despojadas a estos pequeños campesinos que tuvieron que salir pues de sus parcelaciones, precisamente preservando la vida. Entonces necesitan legalizar un poco también la titularidad de esas tierras, y de ahí pues que se explique un poco ese nexo entre los dos. Aquí también quiero que por favor veamos, pero este sí es un video de una explicación muy clara sobre el paramilitarismo. Hola, ¿qué tal? Muy amables por seguirnos acompañando en este canal de YouTube Ariel Explica. En el último programa hablamos sobre las FARC, su historia, su evolución, transformación y cómo llegamos al proceso de paz. Esta vez vamos a hablar sobre paramilitarismo, pero es una historia muy compleja. Por un lado, no hubo un solo grupo paramilitar. En los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató más de 100 grupos paramilitares. Dos, porque el paramilitarismo en Colombia no fue como el modelo de terrorismo de Estado de la dictadura argentina, tampoco como las patrullas de autodefensa civil guatemaltecas o las rondas campesinas peruanas. Este fue un modelo de paramilitarismo que tenía mucha relación con el Estado, pero era independiente económicamente. De hecho, no era el Estado el que le pagaba a los paramilitares, sino los paramilitares tenían doble nómina, y eso marca sustanciales diferencias en la forma de comportamiento. Lo tercero, porque su violencia, como lo ha dicho el Centro Nacional de Memoria Histórica, es increíble. Empalamientos, descuartizamientos de personas, desplazamientos masivos. Hubo un momento en Barrancabermeja donde los negocios más prósperos eran vender motosierras y vender ataúdes, y eso marcó sustancialmente el mapa político, el mapa de la productividad y el mapa geográfico en Colombia. Y lo último, claro, la parapolítica. Aquí tuvieron que ver mucho los políticos. Mientras con las FARC era asesinar políticos y secuestrarlos, aquí era apoyarlos. Acompáñenme a ver estas 4 explicaciones. Hoy vamos a hablar sobre paramilitarismo. Vamos a hacer 4 grandes explicaciones. Primera, los orígenes. Haciendo una abstracción muy grande, se puede decir que el paramilitarismo en Colombia tuvo 4 grandes orígenes. El primero se dio bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, el abuelo de la hoy senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia. En ese gobierno se dijo que era legal crear estructuras paramilitares, y básicamente las fuerzas militares preparaban ejércitos privados a los grandes ganaderos. La disculpa era sobre todo proteger a los ganaderos del robo de ganado o el abigeato. Eso se da en los años 60, 70, hasta primera parte de los 80. En los 80 se da el segundo origen, y es que las guerrillas comienzan a tener el secuestro como una práctica sistemática para recaudar fondos.
Y en ese momento surgían unos nuevos ricos. Esos nuevos ricos eran narcos. Entonces se secuestra la hermana de los Ochoa, miembros del cartel de Medellín. Y en ese momento Pablo Escobar decide crear una estructura paramilitar para combatir a las guerrillas que estaban secuestrando. Y se crea el MAS, o Muerte a Secuestradores. Para primera parte de los 80, ya el paramilitarismo tenía el apoyo de las fuerzas militares, de los ganaderos y de los narcos. El tercer origen se da con la elección popular de alcaldes y gobernadores entre 1986, 1987, 1988. Hasta ese momento, los alcaldes y gobernadores por los cuales ustedes votan no se elegían popularmente. Los escogía el gobierno, el presidente y el gobierno, el partido que ganaba la presidencia, y lo repartía en una estrategia de unos a los conservadores, otros a los liberales. Cuando se da la elección de alcaldes o elección popular de alcaldes y gobernadores, entonces lo que hace la clase política es que ve un riesgo. Dicen, vamos a perder el poder, nosotros que siempre hemos mandado, nos van a quitar las alcaldías y las gobernaciones. Entonces los políticos buscan a los narcos y buscan a los paras para matar a la competencia política. Eso se conoció como la estrategia de la guerra sucia, y una operación donde participaron agentes estatales, narcos y paramilitares, que se llama el Baile Rojo. Más de 4.000 miembros de la UP fueron masacrados, pero no solo la UP, muchos otros. Para finales de los 80, entonces los paras ya tenían el ejército, tenían los ganaderos, tenían los narcos y tenían la clase política. El cuarto momento de los paramilitares, pues obviamente es todo el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. En ese momento, el DAS, por ejemplo, pasaba listados a los paramilitares para asesinar líderes sindicales o para asesinar políticos de oposición. De hecho, José Miguel Narváez, que termina siendo contratado por Fedegan en la administración de José Félix Laforí, el esposo de la hoy senadora María Fernanda Cabal, lo tuvo de asesor, fue uno de los determinadores del homicidio de Jaime Garzón. Desde ese momento era asesor de los grupos paramilitares. También en ese momento estaba toda la lógica de los contratistas y mercenarios. Jair Klein estaba trabajando para los grupos paramilitares, y existía toda la lógica de limitar todo lo que fuera oposición, porque eso era comunismo y era de izquierda. Así, para 1997, el paramilitarismo tenía el apoyo de parte de las fuerzas militares, los ganaderos, sectores políticos, élites políticas locales y regionales, y narcotraficantes. Así Carlos Castaño crea en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia. De hecho, Castaño era miembro del cartel de Medellín, pero terminó trabajando para el DAS y para los Pepes, o perseguidos por Escobar, bajo el alias o el seudónimo de Alecos. Una vez cae Escobar, el Estado prácticamente legaliza todos los ejércitos de los Pepes. Luego pasan a llamarse las famosas Convivir, y una vez se ilegalizan las Convivir, entre el año 96 y 97, casi unos días después se crean estas Autodefensas Unidas de Colombia. Y en ese momento se lanza la primera gran ofensiva paramilitar. Obviamente, y esta es la segunda explicación, grupos paramilitares hay desde los años 60, como les dije en la introducción, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó más de 100. Pero su principal ofensiva y su articulación en una federación se dio en 1997 con el mando de Carlos Castaño y con las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese momento lanzan una ofensiva por todo el país, y eso es lo que muchos llaman que fue la verdadera guerra en Colombia. Más de 8 millones de desplazados, personas que les quitaban las cabezas, los descuartizaban, empalamientos, fue toda esa ofensiva. Y aquí hubo 3 características. 1, el campo arrasado. Los paramilitares llegaban y quemaban casas, como esta noticia del Tiempo para el caso de Ituango, quemaron 100 casas. Y decía uno de los hermanos Castaño, Fidel, nosotros llegamos y arrasamos con todo. Los que se van es porque tienen que ver, y los que se quedan tienen que trabajar con nosotros. 2, unos temas que llamaban homicidios ejemplarizantes. Cortaban cabezas, violaban mujeres, como les decía también en la introducción, en Barranca Bermeja, donde operaba el bloque Central Bolívar, uno de los negocios más rentables era vender motosierras. En Putumayo había un comandante paramilitar que le decían el alias de motosierra. Y ese tipo de violencia indiscriminada contra la población pues causaba adhesión. Nadie podía protestar o decir algo porque inmediatamente le cortaban la cabeza o lo desmembraban. Y lo tercero muy importante es que eso causó una homogenización política.
Es decir, los paramilitares con toda esa cantidad de desplazamiento podían direccionar esta población para que votara por X o por Y candidato. Ese es el origen de lo que se entiende como parapolítica, la captura de la representación política de los cuerpos uninominales y plurinominales en el Estado colombiano. Tercera explicación. ¿Se acuerda que en el programa pasado hablamos de las FARC y el tema de la FARC política? La FARC política era secuestrar, asesinar y obligar a renunciar candidatos. Hubo algunos casos de apoyos, pero en general era sabotear. Y la vez pasada lo vimos esa explicación. La parapolítica era diferente. No se trataba ni de secuestrar ni de asesinar, sino de apoyar candidatos. Entonces, cuando los paramilitares tenían todo ese capital social, habían hecho toda la homogenización política, muchos de ellos deciden pactar con los políticos. Se da el famoso pacto de Ralito. Y más de 60 congresistas de la bancada del gobierno en ese momento de Álvaro Uribe Vélez están hoy presos por relaciones con paramilitares y ya han sido juzgados. De hecho, ya muchos están libres y tienen a sus hijos lanzados en ese momento siendo congresistas, alcaldes y gobernadores. La parapolítica entonces fue un fenómeno en el que los paramilitares negocian con los políticos. Y era tanta la desconfianza de los paramilitares frente a los políticos que los obligaron a firmar pactos como Chibolo y Ralito. Los jefes paramilitares entonces dividían el territorio. El mejor ejemplo de esto fue Jorge 40, comandante del Bloque Norte, departamento del Cesar, que lo llamó distritos electorales. La zona del norte se le asignaba a un candidato, la zona del centro a otro candidato y la zona del sur a otro candidato. Ustedes aquí van a ver los ejemplos de Díez Malof o de Eleonora Pineda. Eran personas que en un municipio compitiendo contra centenares de candidatos a Senado lograban sacar el 80 o 90% de los votos. La pregunta aquí es, ¿para qué? ¿Para qué el paramilitarismo eligió más del 30% del Congreso? ¿Para ganar plata? Pues con un viaje de coca recogían mucho más de lo de un sueldo de un senador. De hecho, muchos paramilitares parapolíticos votaban de diferente forma las leyes. Pero solo hubo un tipo de ley, donde todos los parapolíticos desobedecían sus partidos y votaban como bancada de la parapolítica. Ni siquiera fue la reelección de Uribe, aunque muchos de ellos la votaron, pero algunos no. Las únicas leyes que ellos votaron como bancada son las leyes de tierra, la ley de saneamiento de la propiedad, lo que reglamentaba las zonas y reservas forestales. Para ellos necesitaban legalizar todo el despojo de tierras, porque el paramilitarismo, con todos esos desplazamientos que hablamos en la segunda explicación y esa homogenización política, pues le quitó a los campesinos cerca de 6 millones de hectáreas. Miren estos datos de sentencias judiciales, no son estudios, son las sentencias que sacan los jueces. El paramilitarismo es responsable de más del 50% del despojo de tierra y la mayoría de ese despojo son a pequeños propietarios, no a los grandes terratenientes. Por alguna razón, los testaferros de los paramilitares le terminaron cediendo o vendiendo a políticos y empresarios que hoy tienen toda esa tierra despojada. Ellos se hacen llamar terceros de buena fe, es decir, que adquirieron la tierra pero que no sabían que todo eso estaba manchado de sangre. Y ellos por eso no quieren el proceso de paz y no quieren la justicia transicional porque les va a tocar devolver todo lo que se robaron. También por eso, la hoy senadora María Fernanda Cabal, que viene del gremio de los ganaderos, está promoviendo un proyecto de ley para legalizar todo ese despojo. El paramilitarismo, por tanto, cambió el mapa político porque desplazó mucha gente que después no pudo votar. Cambió el mapa de la productividad, sembraron palma y en general agroindustria. Y cambió el mapa de la propiedad, sobre todo en la costa atlántica, en el Urabá, en el Magdalena Medio. Miles de campesinos lo perdieron todo. Cuarta explicación. Como les dije en la introducción, Colombia, en su conflicto armado, creó una economía de guerra que hacía que los actores pudieran vivir sin la necesidad de financiamiento de potencias extranjeras o del Estado. El paramilitarismo entonces creó esa economía de guerra y no necesitaba que el Estado lo financiara. Tenían mucha relación, pero no dependía de las armas del Estado ni de los sueldos del Estado. Esto les dio mucha autonomía. Cuando las élites políticas ya habían robado toda la tierra que podían, habían asesinado toda la oposición, todo lo que les conté en las anteriores explicaciones, las élites políticas dijeron, ya no nos sirven, váyanse. Ya hicieron el trabajo sucio,
se tienen que ir. Y los paramilitares dijeron, un momentico, nosotros les ayudamos a ustedes, pero también queremos quedar con algo. Y entonces nacen las famosas BACRIM, hoy llamado Grupos Armados Organizados. Cuando se da la desmovilización paramilitar, cerca del 22% de los paramilitares reinciden. Comparemos, con las FARC la reincidencia llega al 14%, que está en estándares internacionales. Aquí fue el 22%. Pero incluso ese no era el problema. El problema era que cerca del 80% de los mandos medios reincidieron. Pirata, Cuchillo, Sebastián, Valenciano, todos ellos, Don Mario, todos ellos se habían desmovilizado y luego se rearmaron. De ahí nacen una serie de grupos y denominaciones, inicialmente en 2006, 2007, 2008, fueron más de 100, y luego se fueron reduciendo porque entre ellos se iban cooptando, y es lo que ustedes hoy escuchan como Clan del Golfo o el Clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es lo que ustedes escuchan como Caparrapos, es lo que ustedes escuchan como Organización Nueva Generación o como los Pachenca, vienen de toda esa desmovilización paramilitar. ¿Qué son ellos? Ellos son mercenarios. Si usted que me está viendo tiene plata para contratarlos, para matar a alguien, los puede contratar, yo los puedo contratar, ellos se venden al mejor postor. Muchas de estas pequeñas estructuras mercenarias son las que matan líderes sociales, pero no por un tema ideológico, sino porque hay alguien detrás pagándole. Esa es la herencia de esta guerra, que hasta la vida de una persona vale 500.000 pesos de un líder social, porque hay un montón de mercado negro de mercenarios que trabajan al mejor postor. Son como guardias pretorianas, como ejércitos privados. Yo sé que usted no me va a creer todo esto que le estoy contando. Le pido el favor que lea el informe del Centro de Memoria Histórica Basta Ya, que vea los libros que nosotros hemos escrito en la Fundación Paz y Reconciliación, que googlee, que miren las noticias, que haga un estudio y se dará cuenta que hay una relación perfecta entre clase política, paramilitarismo y violencia política, porque aquí en este país el que piense diferente lo pueden matar. Bueno, y entonces, con todo ese panorama, en su momento, por supuesto, toda esta violencia tan recrudecida, la desinstitucionalización del país, es cuando un grupo de estudiantes universitarios decide convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Una asamblea que buscaba básicamente borrar de un plumazo o reformar casi que en su totalidad la Constitución de 1886, que había tenido lugar en el gobierno de la regeneración del conservador Rafael Núñez. Es así entonces como se aprueba que se convoque una Asamblea Nacional. Se cuenta con 74 constituyentes, entre ellos representación de mujeres, representación de los estudiantes, representación del M19 y uno de sus máximos exponentes constituyentes, Antonio Navarro Wolf, representación de partidos tradicionales como el Partido Conservador y el Partido Liberal, en este último su máximo representante constituyente, Horacio Serpa Uribe, el Movimiento de Salvación Nacional, también con un máximo representante, Álvaro Gómez Hurtado. Y es así entonces como asisten un sinnúmero de organizaciones que representan ese multiculturalismo del país. También encontramos organizaciones de carácter religioso, cristiano y demás. Se expide la Constitución del 91 y se expide a nombre del pueblo, reconociendo que el pueblo es soberano y que la soberanía, además del país, radica en el pueblo. Se empieza a hablar ya no solo de una democracia representativa, sino de una democracia participativa. Ahí se fundamenta el que se expida en nombre del pueblo. ¿Por qué? Porque ya no hay restricción al sufragio, el sufragio es universal, todos pueden votar, dos requisitos, ser mayor de edad y nacido en Colombia. Segundo, se
se generan toda una serie de mecanismos de participación ciudadana. Entonces, no solamente es el elegir, sino también poder ser elegido, participar en la discusión de los asuntos públicos, tanto así que se empezaron a generar muchísimos mecanismos de participación ciudadana, el referendo, el cabildo abierto, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la acción popular, entre muchas otras formas. Y por eso entonces se decía que se dice que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo es el constituyente primario. Asimismo también asistimos a una mayor descentralización, por eso es que ya podemos políticamente decir que estamos descentralizados, debido a que podemos elegir popularmente a los alcaldes y a los gobernadores de los distintos territorios del país, y ahí pues hay una mayor autonomía política y algo de autonomía administrativa para alcaldes y gobernadores. También se empieza a hablar de un Estado social de derecho, es decir, no solamente un Estado que esté sujeto a cumplir con el ordenamiento jurídico colombiano, sino que se le pone el énfasis social, un Estado más intervencionista, un Estado que regule las relaciones económicas, que no permita que los agentes económicos abusen de la sociedad, y en esa intervención que debe hacer el Estado, lo que en última se busca es tratar de generar mayor equidad social, precisamente por esos intensos niveles de desigualdad que vive el país. Y aquí ya para finalizar, bueno, otra cosa muy importante, también se establece la libertad de cultos, ya no es el catolicismo como la religión predominante en el país, y la libertad de pensamiento y por ende la libertad política. Por eso con la Constitución del 91 también se proclama el multipartidismo, tratando pues de acabar con ese bipartidismo en el que venía Colombia. Y aquí ya para finalizar quiero que escuchemos los discursos, son muy cortos, de los 3 constituyentes protagonistas en esta Asamblea Nacional. Entonces permítanme por favor. Buscando para todos los mejores resultados y soluciones. Buscando para todos los mejores resultados y soluciones. Aprovecharlo debiéramos, percatándonos de sus bondades y asumiendo el propósito claro de defender la causa común de la convivencia y el desarrollo. Las nuevas prescripciones han de ser tomadas con confianza y respetadas al abrigo de los más altruistas propósitos. En ellas se advierte que aún en los más dramáticos momentos se encuentran oportunidades y estímulos para el mejor vivir. Fue el propio pueblo quien luchó esta gran oportunidad. Fuimos los constituyentes su instrumento y estamos seguros de haber cumplido seriamente el encargo. Fueron los partidos y las diversas manifestaciones sociales los que con empeño crearon el clima apropiado para la discusión y las realizaciones. Fue el presidente César Gaviria quien con su liderazgo y atención impulsó el proceso, lo hizo viable, lo estimuló constantemente, lo alimentó con ponderadas propuestas y lo defendió del escepticismo, la desconfianza y aún de la malquerencia de los que nunca entendieron sus bondades. Sin duda ninguna, es el presidente Gaviria el personaje más sobresaliente de la reforma de 1991 y su diligente y ponderado gobierno un factor importante de realizaciones en cuya representación estuvo siempre confundido con el poder constituyente la figura notable del señor ministro de Gobierno, doctor Humberto de la Calle Lombana.
El liberalismo en la constituyente le cumplió al pueblo colombiano. Fue vocero infatigable de sus inquietudes y con el criterio democrático y social de su doctrina estuvo siempre al frente de las más trascendentes decisiones. Vivo ejemplo fue en sus preocupaciones, en su sensibilidad social, en la responsabilidad de sus trabajos, en la patriótica grandeza con que se desempeñó cada uno de sus miembros, de lo que en adelante ha de ser el liberalismo para la Colombia grata que soñamos siempre y hoy comenzamos a construir. El mérito de este trabajo, que no vacilo en calificar de memorable, fue de la Colombia representada en estos queridos 74 colombianos, liberales, conservadores, de la Alianza Democrática M19, de Salvación Nacional, de la Unión Patriótica, del EPL, Quintín Lame y PRT, cristianos, indígenas, políticos y obreros, ricos y pobres, capitalinos y provincianos, intelectuales, campesinos, exguerrilleros, Colombia entera en el recinto de las más ponderadas deliberaciones, todos igualmente preocupados, todos igualmente bien intencionados, todos igualmente patriotas, produjeron un resultado de enorme beneficio, la posibilidad saludable de la paz. Ojalá llegue muy pronto para los colombianos y los 30 millones de hermanos que a partir de hoy comulgan con los propósitos inigualables de la Constitución de 1991, dispuestos estén a participar en la formidable empresa de convertir a Colombia en la patria convivente y justa que todos tenemos derecho a gozar. Que así sea, por la grandeza de Colombia. Hoy debemos proyectar ese espíritu hacia el mañana, contagiar al país de la euforia de quienes, manteniendo siempre nuestro perfil y nuestras ideas, colocamos los intereses de todos los colombianos por encima de las verdades propias. Propongámonos 5 metas nacionales para lo que puede ser este fin de siglo y entremos así por la puerta grande, hoy ya abierta al siglo XXI. Defendamos y profundizamos la renovación política que recoge la nueva Constitución. Tratémosla con el optimismo de un punto de partida hacia lo nuevo. Desarrollémosla a fondo. Usémosla como la herramienta vital para que el cambio político se consolide y los hechos del futuro no contradigan el júbilo renovador que hoy nos acompaña. Los constituyentes hicimos lo nuestro. Ahora nos toca a todos los colombianos desarrollar la carta presentada. Además, logremos y consolidemos la paz. Que sea para todos los colombianos una paz real, digna, justa y duradera. Las FARC y el ELN hicieron falta y siguen haciendo falta aquí, abajo, para hacer una paz donde la vida siempre florezca. Construyamos además un nuevo modelo de desarrollo económico donde quepamos todos. Un modelo en el cual, a la par que mantengamos la dinámica del crecimiento, incorporemos a él a toda nuestra economía, la informal, la formal. Creemos nuevas y justas relaciones entre capital y trabajo. Edifiquemos empresas que no le tengan miedo al riesgo y a la competencia. En pocas palabras, reemprendamos el propósito, al parecer hoy desfallecido, de una industrialización rural y urbana que integre al país y que contemporice con las condiciones del mundo actual. Consigamos la justicia social tan largamente aplazada para que en Colombia, por fin, la democracia tenga sabor a leche y a miel para todos. La justicia para ese 25% de la población marginada que nuestra sociedad reproduce aparentemente sin salida, pero que ahora, con las herramientas de la Constitución, ¿se imagina qué oso? debe lograrse.
Y por último, avancemos con ahínco, con terquedad hacia la integración con nuestros más cercanos vecinos, con el continente sudamericano, con los hermanos de América Latina y también, ¿por qué no?, con la a veces incómoda, pero siempre presente potencia del norte sobre el respeto mutuo como base. Colombianos, cumplimos el mandato del 9 de diciembre. Pasamos las páginas de la historia cambiando 1886 por 1991. Las puertas del porvenir están abiertas y a través de ellas se asoma el nuevo país. Ahora, cumplida la misión, nos toca a todos, a ustedes y a nosotros, a quienes creímos y a quienes no creyeron, construir una Colombia de la dimensión de la Constitución que hemos forjado. Un país donde vivamos con fe y pongamos con orgullo en manos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos el mañana. Muchas gracias. La Constitución tendrá que ser la fuente de toda la organización jurídica e institucional, pero queremos que signifique mucho más que eso, que sea considerada como la carta de navegación de la nacionalidad, como una ruta hacia lo nuevo, donde las apetencias abrumen a los resquemores. Quiso Dios propiciarnos esta oportunidad de contribuir a la grandeza. Es un inmerecido don de la divinidad que agradecemos desde nuestra humilde condición de no ser sino briznas de hierba en las manos del Todopoderoso. Hemos recogido el país. Hoy es un solo haz. Ha desaparecido toda causa para la violencia. Cuando hicimos la transformación constitucional que hoy proclamamos, el propósito de restaurar los valores morales, estábamos cumpliendo un íntimo deseo. Pretendemos que haya un renacimiento de los conceptos esenciales de la bondad, de lo honesto, de lo verdadero, y colmaría nuestros anhelos que los colombianos valoráramos de nuevo lo que significa para la paz la condición espiritual del hombre. Allá, en lo alto, siguen estando todas las posibilidades de preservar para siempre la dignidad humana. Bueno, muchachos, y con esto entonces damos por finalizado esta revisión del contexto histórico nacional. No sé si tengan alguna pregunta antes de finalizar. Ah, les iba a decir, o bueno, no, primero si alguien tiene alguna pregunta, si no ya les comento y ya les paso a contarles algo rápidamente. Bueno, entonces si todo ha quedado claro, si Dios quiere en 8 días, iniciamos con el contexto internacional. Vamos a revisar cuál es la estructura del sistema internacional, quiénes son sus actores, cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus capacidades como actores. Y para ello voy a dejar una actividad, hoy la programo, yo les indico con el monitor en qué semana va a quedar dentro del aula virtual para que por favor la desarrollemos con vigencia de 8 días. Eso sería todo básicamente. Recuerden que la otra semana es la semana académica. Ojalá asistan a todo lo que está programado en la agenda. Esos son espacios extracurriculares de aprendizaje muy importantes porque vamos a tener invitados del gobierno, del sector privado, internacional, ONGs, en fin, todos los actores tratando de
traernos sus conocimientos a la universidad. Un abrazo para todos, que tengan un buen fin de semana y que descansen. Feliz día, profe, gracias. Profe. Gracias, profe. Gracias, profe.